3, 4 minutos, que ingresen sus compañeros lleguen, porque luego exactamente empiezan a entrar ya más tarde y luego me dicen que no los dejo entrar. Entonces, pues vamos a esperar otros 5 minutitos en lo que llegan, porque a mí me desconcentran mucho y todavía no he desarrollado esa habilidad de estar en clase y ver el chat. Entonces, por sí, en clases presenciales, si alguien hace ruido o si alguien habla en clase, me disperso, se me va el hilo de la clase. Entonces, yo no quiero que me pase eso y para mí es más complicado más aquí, ¿no? Entonces, perdónenme porque todavía no desarrollo ese pequeño detalle, ¿no? Pero por lo mientras, pueden ir viendo, bueno, ahorita les digo mejor. Yo creo que ya llegaron todos, son 37. ¿Y cómo les ha ido, muchachos? Cuéntenme. Estamos sobreviviendo entre mares de tarea, profesora. Sí, ¿verdad? Eso sí. Eso sí lo creo, sobreviviendo entre males de tareas. Ya estamos más preocupados por entregar las cosas que por aprender. Sí, eso es el problema. Es que la verdad es que muchos de nosotros aún no sabemos cómo dar clases en línea. Es un poco complicado. Y más en teoría. Yo supongo que donde más están sufriendo es en teoría, ¿no? Sí, profesora. Sí, porque obviamente es más trabajo y el maestro que está aquí presente, pues no me dejará mentir que es mucho trabajo. Entonces, la única manera de corroborar es eso, que dejándoles tarea, ¿no? Dejándoles tarea. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Hoy nos toca trabajar con 39 en lista, ya nos falta una persona nada más. Entonces, vamos a empezar a ver la práctica, esta que se llama precipitación, separación, precipitación y punto isoeléctrico de las proteínas. Entonces, vamos a comenzar con lo siguiente. Yo creo que todavía nos faltan 39. Son 30 y... No, van 34 de 34. O sea, faltan alumnos todavía. Bueno, vamos a empezar porque si no se nos va a hacer un poquito tarde. Y no nos va a dar tiempo terminar. Entonces les platicaba que nuestra práctica de hoy se llama separación, precipitación y punto isoeléctrico de las proteínas. Vamos a ver un poquito sobre qué es esto, de qué trata. Para eso tengo yo que saber pues lo más básico, qué es una precipitación, qué es una separación y qué es el punto isoeléctrico de una proteína. Entonces vamos a empezar. Esta práctica se llama así: precipitación, separación y punto isoeléctrico de las proteínas. A eso voy, les digo que sí, entonces resulta que nosotros tenemos, déjenme ver quién es el que llega tarde, porque sí, ya son 5:10. Entonces, nosotros nos tenemos que acordar de lo que te expliqué la vez pasada. Las proteínas son estructuras muy grandes, sí, son estructuras que tienen aproximadamente más de 50 aminoácidos. Obviamente esto es una clasificación dependiendo del libro que ustedes lean, pero normalmente las proteínas son muy grandes, 100, 200, 500, 1000 aminoácidos, depende del tipo de proteína que ustedes estén trabajando. Y se acuerdan que la vez pasada yo les comentaba
que los aminoácidos, ¿sí? En esta secuencia primaria, ¿sí? Los grupos que íbamos a identificar son los grupos R. ¿Se acuerdan que también les comenté que los aminoácidos presentaban carga en su grupo R y que existían aminoácidos ácidos y aminoácidos básicos? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, aquí en esta práctica vamos a hacer uso de todo esto. Vamos a platicar que el maestro yo creo que también ya en teoría les empezó a dar los pKa y qué es un pKa y qué es el pKa del amino, del carboxilo, del grupo R, ¿sí? El pKa es un valor de pH en el cual el protón, ¿sí? O el protón que está ahí ocupando un lugar en un grupo funcional, en el caso del carboxilo, del amino del grupo R, se desprende y entonces queda protonado o queda sin protonar ese grupo funcional. Esto mismo, sí, vamos a trabajarlo en las proteínas. ¿Por qué? Resulta que las proteínas no solamente están en esta estructura, sino que también pueden estar en una estructura alfa hélice o beta plegada, como ya les había mencionado. Y entonces, aquí, en esta estructura, ¿sí? Los únicos que entran a funcionar, los únicos que funcionan aquí, o que entran a hacer el enlace, es el grupo carboxilo y el grupo amino de los aminoácidos. Pero para las estructuras terciarias y cuaternarias, ¿sí? La estructura terciaria, vean cómo la proteína se pliega sobre sí misma, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a tener una proteína y si existe un grupo funcional que tiene una carga positiva y otra carga negativa, se van a atraer. Y entonces si existe un grupo, una cisteína con otra cisteína y se encuentran, pueden formar otro enlace, ¿sí? Entonces, esta proteína se pliega sobre sí misma, pero los grupos R de los aminoácidos son los importantes para formar tanto la terciaria como la cuaternaria, ¿sí? Aquí dice, la estructura terciaria de una proteína, ¿sí? Es un patrón que se pliega de forma tridimensional de una proteína debido a las cadenas, a las interacciones de las cadenas laterales. Y se acuerdan, pues, de las cadenas laterales son los grupos R de los aminoácidos. Y entonces, pues aquí, si hay, ¿sí? Estas cadenas se pueden juntar por lo mismo, porque existen estas cadenas laterales o los grupos R de estos, ¿sí? Y los aminoácidos de cada una de estas proteínas. Entonces, la estructura terciaria es el plegamiento de la proteína sobre sí misma, ¿sí? Debido a las cargas que pueden presentar los grupos R. Y esta estructura cuaternaria es la asociación de varias proteínas terciarias, pero también, ¿sí? Se rigen por la misma situación. Los grupos R de una cadena y de otra interaccionan y por lo tanto pueden darme, ¿sí? Este tipo de interacciones. ¿Qué tipo de interacciones son las que pueden funcionar? ¿Sí? Eso, aunque en inglés está muy fácil. Yo puedo tener 4 tipos de interacciones muy fáciles. Fíjense, aquí está la cadena y aquí está un grupo R. Este grupo R es una cadena lateral de un aminoácido no polar con otro aminoácido no polar. Cuando las cadenas R de dos aminoácidos no polares se encuentran, forman una interacción hidrofóbica. Cuando, ¿sí? Déjenme ver quién está pidiendo entrada muy tarde, ya no los voy a dejar entrar más tarde. Entonces, podemos ver, ¿sí? Que si yo tengo esta cadena lateral de tipo hidrofóbico, me va a dar este tipo de interacciones hidrofóbicas. Si yo tengo un grupo, ¿sí? En este caso, un OH, que puede formar un puente de hidrógeno con otro grupo funcional, yo voy a tener puentes de hidrógeno. Si yo encuentro un grupo sulfidrilo de la cisteína con otro grupo sulfidrilo de la cisteína, me va a dar un enlace disulfuro. Y por último, si yo tengo, ¿sí? Una carga positiva con una carga negativa, me va a dar un
enlace o una interacción iónica. Por lo tanto, quiere decir que el plegamiento de todas estas proteínas se debe a los grupos R de sus cadenas, ¿sí? Y por lo tanto, la existencia en este caso de cargas o de cadenas protonadas puede darme la oportunidad de formar este tipo de estructuras. Por eso es muy importante, ¿sí?, mantener varios factores, ¿sí?, que pueden afectar a las proteínas. Ahorita vamos a ver. Una de ellas, que es muy común y que pues, normalmente nosotros para comer proteínas la hacemos, es calentar, cocinar, cocer. ¿Qué pasa cuando ustedes cocinan, ¿sí?, la clara de huevo? Pues se vuelve blanca, ¿sí?, y cambia su consistencia. Entonces ahí lo que pasó fue que la proteína perdió su estructura original, ¿sí?, y le pasó algo que se llama desnaturalización. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, vamos a ver aquí, acá está, vamos a ver esto. Entonces, ustedes tienen una proteína, fíjense, como aquí los números les indican qué aminoácidos se están uniendo con qué aminoácidos. Lo que quiere decir que cuando ustedes pliegan una proteína, no importa si el aminoácido 1 y el aminoácido 50 pueden hacer interacción, cuando se pliega, miren, el 72 con el 65 y el 110 con el 58. Ya vieron cómo se pliega la proteína, ¿sí? Gracias a los grupos R. Pero ¿qué le puede pasar? Esta proteína lo que le puede pasar es que puede perder esa estructura. ¿Ya se fijaron? A ese proceso se le llama desnaturalización. Y se puede volver a renaturalizar, ¿qué quiere decir? Puede volver a adquirir su forma original. ¿Cuál va a ser el problema de aquí? El problema de esto es qué tan fuerte yo, ¿sí?, hice el efecto. Por ejemplo, la temperatura, lo que les contaba, ¿sí? La temperatura, ustedes pueden tener, en el caso del huevo, cuando ustedes hacen un huevo estrellado y la clara se cocina, cambia de color y cambia de estructura. Quiere decir que entonces la proteína que le pasó se desnaturalizó. Pero en ese momento, ¿sí?, la desnaturalización es completa y por lo tanto ya no puede regresar a su forma anterior. Entonces, esa desnaturalización, ¿sí?, fue que la llevó a calores extremos, donde todos los enlaces y las interacciones se rompieron y por lo tanto, ¿sí?, esta proteína se desnaturalizó. ¿Ok? Pero, por ejemplo, hay otra desnaturalización que no le sucede eso. Y a todos ustedes les gusta esa desnaturalización. ¿Cuál? ¿A quién no le gusta un capuchino? ¿A quién no le gusta un capuchino? ¿Sí? Cuando le ponen arriba la canela, ¿sí? Y saca espuma la leche. Pues meten la leche a calor y la espuma lo que hace, ¿sí?, lo que hace la espuma es la desnaturalización de las proteínas de la leche. Pero ahí solamente estoy rompiendo enlaces. Si ustedes dejan su café capuchino ahí un rato, al rato ya no tiene espuma. ¿Y qué le pasó? Pues la proteína que creen que le pasó, pues se desnaturalizó, o sea, estaba así, le puse calor para el capuchino, ¿sí? Estaba desnaturalizada, pero como se fue bajando la temperatura, sí, la proteína volvió a plegarse de la misma manera y por eso desaparece la espuma del capuchino. Y entonces dicen, como para qué lo pedí, ya lo revuelven y se lo toman, ¿no? Ya sin espuma, ¿sí? Son dos tipos de desnaturalizaciones, ¿sí?, que están hechas por el mismo factor que es la temperatura, pero en uno, ¿sí?, ustedes pusieron a 100 grados la clara de huevo para hacer un huevo estrellado, lo metieron ahí al pobre huevo al aceite y el aceite empezó a cocer la clara. Sí, esa es una desnaturalización de tipo irreversible porque ya no la pueden regresar a su estructura. Pero en el caso de esta, de la del capuchino, ustedes la colocan en, pues, ¿qué será? 90 grados, 92 grados, pero esa temperatura aún no es para que la estructura se pierda por completo. Entonces,
se vuelve a renaturalizar. Entonces, depende de las temperaturas o de las situaciones que ustedes utilicen, ustedes pueden desnaturalizar a sus proteínas de manera reversible o de manera irreversible. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Sí, profesora, yo. A ver, ¿qué pasó? Entonces, esta desnaturalización y renaturalización se debe a la repulsión y atracción de estos grupos. Sí, más bien a la atracción de los grupos R, a la formación de los enlaces de aquí arriba, de estos de aquí. ¿Sí? Tú cuando los rompes, ¿sí? Puedes volver a unirlos si no fue tan drástica la ruptura. Pero si tú cambiaste este grupo y ya no existe este OH, o ya este grupo SH no existe, pues ya no se puede volver a formar este enlace. Entonces, es gracias a estos grupos R que existe eso. Gracias, profesora. Ok, entonces, ¿queda claro? Entonces es diferente una temperatura extrema a una temperatura en la cual yo puedo renaturalizarlo. Y eso ustedes lo pueden ver en su casa. A quien le gusta el huevo estrellado, haga un huevo estrellado y va a ver cómo pues ya no puede volver a ser clara, ya se tiene que comer así, ¿no? Pues casi en sus omelets de clara de huevo. Pero, por ejemplo, ustedes compran un capuchino, lo dejan un tiempo, lo agitan y la espuma desaparece. Entonces, quiere decir que dependiendo del tamaño de la agresión, ¿sí? Nosotros podemos agredir a la proteína de manera que ya no se vuelva a renaturalizar o que sí se vuelva a renaturalizar. Esto va a depender de varias situaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quiénes o qué cosas son las que me van a mí a me van a permitir que las proteínas se desnaturalicen? Bueno, o que afecten a las proteínas. Los factores que pueden afectar a las proteínas son temperatura, como ya les mencioné, pero también puede ser el pH. También puede ser la fuerza iónica, o sea, el cambio de las fuerzas iónicas del medio, que tiene que ver con las sales existentes. ¿Qué otra cosa? Pues también la constante dieléctrica, el cambio de constante dieléctrica. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos factores pueden afectar a las proteínas? Fácilmente 4. pH, temperatura, ¿sí? pH, temperatura, fuerza iónica y constante dieléctrica. ¿Sí? Esos 4 nosotros los vamos a poder observar ahorita en el laboratorio, bueno, en la clase. ¿Sí? Entonces, todo va a depender qué tan drástica sea la situación, qué tanto yo promueva que el pH ácido sea muy ácido o muy básico. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver eso. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bueno, si no la hay, vamos a seguir. Y entonces vamos a llegar a lo que nosotros le denominamos el punto isoeléctrico de una proteína. ¿Sí? El punto isoeléctrico de un aminoácido era aquel en el cual, ¿sí? El valor de pH en el cual, ¿sí? El aminoácido tiene carga neta de 0 y no se mueve en un campo eléctrico. Eso era la definición para un aminoácido. Pero vamos a verlo para una proteína, porque la proteína es más grandota. Entonces, pues, ¿cómo voy a detectar el punto isoeléctrico? Bueno, voy a aplicar lo mismo. El punto isoeléctrico, si es una proteína, es aquel valor de pH donde la proteína tiene carga neta de 0. No puede migrar en un campo eléctrico. Pero aquí vienen otras 2 características bien importantes. La tercera, precipita. Las proteínas cuando llegan a su punto isoeléctrico precipitan, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Al precipitar se vuelven insolubles, ¿sí? Entonces se pierde la solubilidad
de la proteína en el punto isoeléctrico y precipita. Por eso, sí, precipita. Y otra cosa, las proteínas se pueden hacer viscosas, que quiere decir, pues se pueden hacer como un tipo de moco, porque cambian su punto isoeléctrico. Entonces, ¿qué es el punto isoeléctrico de una proteína? Pues es aquel valor de pH donde la proteína tiene carga neta de 0. No migra en un campo eléctrico. Pero aparte, sí, es insoluble y precipita y se puede volver viscosa. Entonces, normalmente cuando las proteínas llegan a su punto isoeléctrico, ustedes pueden observar luego. ¿Quién no se ha comido un caldo de pollo? Y a los que nos gusta ponerle como 10 kilos de limón a todo, ¿sí? Le agregamos al caldo de pollo, le agregamos limón. ¿Alguien ha visto qué pasa? Sabe más rico. ¿Se vuelve qué? Sabe rico, sí lo sé. Pero aparte, ¿qué es lo que le pasa? Turbio. ¿De qué? Se vuelve turbio. Se vuelve turbio, se pone blanco. ¿Y qué pasó ahí? Pues eso, ¿sí? Es la precipitación con el limón de las proteínas que están disueltas en el caldo de pollo, porque yo le agregué o le cambié el pH. Pues quiere decir que yo puedo observarlo de manera, ¿sí? De manera experimental. No como los aminoácidos. El hecho de que el aminoácido precipita no quiere decir que es porque está insoluble en el líquido y va a precipitar. No, los aminoácidos no precipitan. Los que precipitan son las proteínas. Entonces, si ustedes logran ver aquí, nosotros podemos ver, ¿sí? Que cuando tienen cargas iguales, ¿sí? En el caso pues se repelen y entonces no hay problema, ¿sí? Cuando están por encima del punto, cuando están por debajo del punto isoeléctrico, eso es lo que quiere decir esto, si van a tener este tipo de cargas. Entonces, al tener cargas, ¿sí? Pues, si esta proteína tiene 3 cargas negativas y esta tiene -3, entonces pues, son -6. Entonces aquí no hay ningún problema. ¿Sí? Estas pueden ser solubles en agua sin ningún problema. Igual estas, ¿sí? Cuando estamos por encima del punto isoeléctrico, ¿sí? Las cargas, ¿sí? Positivas están presentes. Pero cuando nos vamos acercando al punto isoeléctrico sucede esto. ¿Ya se fijaron? Aquí hay 3 cargas positivas y aquí hay 3 cargas negativas. ¿Sí? Y aquí hay 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Y entonces ya ven qué pasa. Estas interacciones, como son cargas iguales, pues se atraen y entonces la proteína empieza a perder la solubilidad porque empieza a agregarse, ¿sí? Con las proteínas de alrededor de ella o con la misma proteína. Y entonces cuando se empiezan a agregar y las cargas empiezan a ser iguales, las proteínas van perdiendo su solubilidad. Esto es lo que les dice aquí. Cuando las proteínas están en su punto isoeléctrico, ¿sí? Llegan a este punto. Aquí ustedes ven solubilidad y ven punto isoeléctrico, ¿sí? Y el valor de pH. Entonces, como aquí estamos hablando de pH, pues entonces conforme va aumentando el pH, fíjense, va aumentando el pH y aquí va soluble, soluble, soluble y empieza a hacerse menos soluble hasta que se hace insoluble, ¿sí? Y después del punto isoeléctrico, ¿sí? Van cambiando las cargas otra vez y yo voy modificando el pH y se puede volver a hacer soluble. Eso quiere decir que el punto isoeléctrico es un punto intermedio, ¿sí? Entre el pH ácido y el pH básico. ¿Sí? Por lo tanto, este punto isoeléctrico se puede calcular de manera teórica. Pero nosotros no lo vamos a calcular en una proteína, pero nosotros lo que vamos a hacer es llevar a nuestras proteínas a su punto isoeléctrico por diferentes metodologías. ¿Cuáles? Vamos a ver. Los métodos de precipitación de las proteínas. Y uno de ellos se llama método de salado o
salting out. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento de esta prueba? Bueno, las interacciones proteína-proteína se van haciendo más fuertes que las interacciones proteína-disolvente y la proteína precipita. Pero aquí lo importante es que, como su nombre lo dice, salado o salting out, yo necesito tener una sal. Y entonces, quien me va a ayudar a que la proteína precipite es una sal. Entonces aquí lo que voy a cambiar es la fuerza iónica. Entonces, el método de salting out tiene que ver con la precipitación de proteínas por la presencia de una sal. No cualquier sal, una sal específica que se llama sulfato de amonio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la técnica? Fíjense, yo doy aquí, las bolitas azules son la sal y las bolitas anaranjadas son la proteína. Entonces, cuando la proteína tiene poquita sal, pues la proteína sigue en contacto con el agua y no hay problema, ¿sí? Pero conforme yo voy aumentando la concentración de sal, fíjense cómo se van rodeando las proteínas de agua, pero después la sal empieza a desplazar al agua de alrededor de las proteínas y entonces las proteínas interaccionan con ellas y precipitan. ¿Ok? Vamos a verlo en otro esquemita. Déjenme ver. Aquí está. ¿Sí? Dice precipitación con sulfato de amonio. Yo voy a tener aquí mis proteínas, que son las que están encerradas en estas bolitas, y todas ellas están en contacto con el agua. ¿Sí? Aquí dice proteína disuelta en agua. Está ahí la proteína. Pero yo voy agregando, ¿sí?, sulfato de amonio a la proteína, y entonces fíjense cómo el agua ya no va a hacer interacción con la proteína, sino el agua va a empezar a hacer interacción con los sulfatos del amonio de la proteína. Y entonces el agua, ¿sí?, va a empezar a desplazarse de la superficie de la proteína, y entonces la proteína va a empezar a juntarse. Y como yo le estoy cambiando la fuerza iónica, en este momento estos agregados ya son insolubles en agua, por lo tanto van a precipitar. ¿Sí? Entonces, cuando yo agrego sales, cambio la fuerza iónica y el agua, en lugar de hacer interacción con la proteína, lo va a hacer con la sal. Y al hacer la interacción con la sal, pues lo que va a suceder es que la proteína se va a agregar una con otra y entonces se van a hacer unas estructuras muy grandes y pesadas, y esto va a hacer que precipite. ¿Por qué tiene que ser sulfato de amonio? Miren, aquí está una gráfica donde les dice, yo puedo utilizar varias sales. Puede decir ustedes, puedo utilizar cloruro de sodio, puedo utilizar cloruro de potasio, sulfato de magnesio, pero ¿por qué sulfato de amonio? Bueno. Si ustedes van viendo aquí que van aumentando la solubilidad de la sal, la concentración de la sal, y la solubilidad va disminuyendo. Y aquí ustedes ven, la proteína tiene poca sal y todavía está soluble en el agua, y aquí ya no. ¿Por qué ocupamos esta sal cuaternaria, que es sulfato de amonio? Miren, aquí está la cantidad de sal que yo tendría que utilizar para poder precipitar a la proteína con cloruro de sodio. Y entonces, fíjense, la línea rosa. Si vean, pues que por mucha sal que le ponga, pues difícilmente yo puedo cambiar la fuerza iónica para que precipite la proteína. Bueno, la cambio por cloruro de potasio, pues más o menos va a la misma situación, ¿ya vieron? Pero si yo agrego sulfato de magnesio, que es una sal, ¿sí?, ya una sal cuaternaria, y ya es un poquito más pesada, ¿sí?, incremento la solubilidad, incremento la cantidad de sal y va disminuyendo la solubilidad. Pero fíjense en la de sulfato de amonio. ¿No se fijaron? Yo a menos cantidad de sal, ¿sí?, yo voy precipitando, ¿sí?, más proteína. Fíjense, casi en 2 molar ya es insoluble la proteína. Quiere decir que esta sal se utiliza por eso, porque necesito menores concentraciones para que pueda yo precipitar a mi proteína. ¿Sí? Entonces,
posiblemente me pudiera llevar kilos y kilos. Ahora, esta es una técnica que sí se lleva una gran cantidad de sal, ¿eh? Fácilmente, yo creo que en el laboratorio, cuando ustedes lo hacían, pues, nos llevábamos más o menos como unos 2 gramos de sal por equipo para precipitar proteínas de la clara de huevo. ¿Se acuerdan que les dejé de tarea que buscaran cuántas proteínas tenía la clara de huevo? ¿Alguien lo investigó? Permítame, lo estoy buscando. Neta. ¿Sí se acuerdan Bueno, que se no, los dejé? Sí. bueno, encontramos, Ajá. nosotros encontramos que la principal era la albúmina, pero también tenía magnesio, calcio, hierro, vitamina B12, vitamina A, D, C, B6 también. Ajá, esos son los complementos, pero las albúminas del huevo no es solamente son una, son varias. Sí, la más abundante es la ovoalbúmina, pero tiene otras más chiquitas. Mi equipo encontró la ovoalbúmina con albúmina, ovomucoides, lisosima, ovoglobulinas, ovomucosina, ovomucina, flavoproteínas, ovoinhibidor, avidina y cistatina. Ok, ya se fijaron que como otras proteínas más, aparte de vitaminas que está entonces, la clara de huevo tiene 4 proteínas más, lo que quiere decir que que está en mayor cantidad y la más abundante es la ovoalbúmina, pero también es la proteína más grande de toda la clara de huevo. Entonces, ahorita eso ténganlo en mente ahorita que lleguemos a la parte de la metodología. Entonces, ustedes pueden precipitar proteínas cambiando la fuerza iónica con la ayuda de una sal, principalmente una sal de tipo cuaternario como el sulfato de amonio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a desplazar el agua de la proteína y entonces la sal va a hacer interacción con el agua y ya no tanto con la proteína. Y entonces, esto va a precipitar. Ajá. Aquí vimos por qué ocupamos ese sulfato de amonio. Pero existe otra situación bien chistosa. Las sales también pueden ayudar a solubilizar proteínas. Ay, o sea, me acaba de decir usted que pueden precipitarlas, sí, pero a altas concentraciones de sal. Si yo le pongo una pizquita de sal a una proteína, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la sal se va a unir a la proteína. Y entonces, estas pequeñas cantidades de sal van a atraer al agua. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa proteína? Si esa proteína está un poquito insoluble en agua, cuando yo le agrego poquita sal, pero es poquita, no crean que es 100 gramos, no. Si yo le agrego 0.1 gramos y agito, esta proteína se va a solubilizar y el proceso se llama salting. Aquí dice, a bajas concentraciones de sal, la solubilidad incrementa. Las moléculas de sal estabilizan a la proteína debido a que disminuyen la energía electrostática entre las moléculas de la proteína, incrementando su solubilidad. Si yo me dirijo a esta gráfica, ¿sí? Aquí, jóvenes, hay poquita sal y vean cómo está la proteína, está muy soluble. Por lo tanto, cuando hay... Jóvenes, cierran su micrófono, por favor. ¿Sí? Cuando hay pequeñas cantidades de sal, ustedes pueden observar que la proteína sigue soluble. Cierren su micrófono, por favor, jóvenes. Ay, ¿Sí? Entonces, esto que está insoluble aquí, que está soluble aquí, ¿sí? Esto se llama salting in. Pero si yo sigo aumentando la concentración de sal y de repente empiezo a aumentar y aumentar y aumentar,
las cosas cambian. Y entonces la sal, en lugar de ayudarme a solubilizar, las va a precipitar. Entonces son dos procesos diferentes. Cuando tengo poca cantidad de sal, yo puedo solubilizarla y el fenómeno se llama salting in. Pero cuando yo precipito, yo cuando voy aumentando la concentración y la proteína en lugar de solubilizarse se va precipitando, el proceso se llama salting out. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, profesora. Ok, bueno. Entonces, yo tengo este proceso en donde voy a precipitar yo mis proteínas y se llama salting out. Esa es la primera metodología. Si se fijan, ¿sí? La proteína, ¿le pasa algo a la proteína independientemente de precipitar? ¿Ustedes la ven diferente? Ahí en la imagen. ¿La ven rara? Ya se las digo. No, simplemente la sal rodea las proteínas y las precipita. Lo que quiere decir que no le cambia la estructura, no la desnaturaliza. Y al no desnaturalizarla, jóvenes, pues la proteína conserva sus propiedades. Supongamos que esta proteína es una proteína para que el cabello me salga, es una proteína para que tiene efecto en el ciclo de Krebs. Y yo la quiero aislar porque es muy importante para el ciclo de Krebs. Entonces, si yo lo hago por esta metodología, se conserva la estructura y entonces yo tengo una proteína que no ha perdido su estructura. ¿Ok? Y entonces, esta metodología de salting out es muy importante por eso, porque las proteínas no pierden su estructura, las proteínas se mantienen en su estructura. Y entonces, ¿cómo le quito la sal? Pues simplemente las enjuago con agua, ¿sí? Empiezo a retirar la sal con agua y entonces yo obtengo mi proteína bien bonita para que yo trabaje. Si no me interesa la actividad de la enzima, pues no importa, yo nomás quiero aislarla. Vamos a ver otras metodologías, ¿ok? Pero esta es salting out, es muy importante, porque si yo quiero separar y aislar proteínas, ¿sí? Este salting out es un método de purificación de proteínas. Es un método de purificación que les sirve para purificar proteínas de lo que ustedes quieran y sin cambiarles la estructura. Por eso sigue utilizando a la percha, ¿sí? Obviamente no hacen lo que nosotros en el laboratorio que agregamos muchísima proteína, no. Se agregan pocas cantidades de proteína y se agregan pocas cantidades de sulfato de amonio, ¿sí? Pero obviamente a concentraciones donde va a precipitar la proteína. Entonces, esta metodología me separa proteínas, me las purifica, pero no modifica su estructura. Pero viene el segundo, ¿sí? El segundo de los factores que pueden afectarme a las proteínas, que es el pH. ¿Sí? El pH, como ustedes ya lo vieron en curvas de titulación, el pH es muy importante, porque conforme ustedes van aumentando, ¿sí? el valor de pH, los grupos funcionales van cambiando, ¿sí? Y entonces, pues aquí les hablaba yo de estas figuritas hace rato. Yo puedo tener pHs, ¿sí? En el cual un pH ácido, como el ácido clorhídrico. ¿Alguien sabe qué pH tiene el ácido clorhídrico? 1. 1, ¿sí? Y por ejemplo, el hidróxido de sodio, ¿qué pH tendrá? 14. 14, 13, ¿sí? Más o menos por ahí andan los pHs. Pues un pH de 1 no es un pH bonito, ni tampoco un pH de 13, imagínense poca proteína. Entonces, yo puedo trabajar con las proteínas, ¿sí? A pHs donde estas proteínas son solubles y no pierden su estructura. Pero si yo las llevo a pHs, pero muy lejanos de su punto isoeléctrico, ¿sí? Ya sea para ácido o para básico,
yo las puedo desnaturalizar. Entonces, el pH es un proceso en el cual las proteínas pueden precipitar. Sí las puedo llevar yo a su punto isoeléctrico, pero también corren el riesgo de desnaturalizarse. Ahora, cuando yo tengo pH ácido, voy a tener que todos mis grupos carboxilo van a estar protonados, todos los amino también, y los grupos R van a estar protonados. Conforme yo voy avanzando en el pH y voy llegando a los pHs básicos, van cambiando, ¿sí? Porque tengo aquí todos protonados, aquí todos desprotonados, aquí me equivoqué, estos todos desprotonados y los grupos R también desprotonados. Entonces, fijan cómo cambian las cargas, por eso es que aquí me quedan cargas negativas y aquí yo tengo cargas positivas porque está este protonado y este tiene carga positiva. Entonces, cuando yo llego a donde las cargas son iguales, jugando con los diferentes pH, yo puedo llegar al punto isoeléctrico de una proteína. Pero, si yo la alejo del punto isoeléctrico, ¿sí? La proteína se puede solubilizar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la imagen que veíamos aquí? De este de aquí. Ajá. Por arriba y por debajo, más bien de un lado y del otro del punto isoeléctrico, yo puedo solubilizar a mis proteínas. Pero, ¿sí? Eso no me implica o no quiere decir que la proteína se va a mantener con su estructura. Posiblemente yo la pueda desnaturalizar. Entonces, el pH es un factor que me ayuda a precipitar proteínas, pero debo tener mucho cuidado con qué tipo de pH yo estoy trabajando. ¿Por qué? Porque si yo quiero que mi proteína se conserve en su estructura, ¿sí? Pues va a resultar que posiblemente no pueda quedar porque el pH en el que está es muy ácido o es muy básico. Pero me sirve para precipitar proteínas y eso vamos a verlo. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy modificando el pH, puedo modificar los grupos R y los grupos amino y carboxilo terminales para que lleguen, ¿sí? A que las proteínas tengan cargas netas de 0 porque se igualen sus cargas positivas y negativas. Después de eso puedo seguir jugando con el pH para cambiar estos grupos y entonces alejarme del punto isoeléctrico, ¿sí? Entonces, dependiendo de los pHs, ¿sí? Ahora, no todas las proteínas tienen su punto isoeléctrico en 7, ¿eh? Eso es algo bien importante. Va a depender de qué tipo de proteína estamos trabajando para ver que el punto isoeléctrico de las proteínas no siempre va a ser 7, ¿sí? Porque a lo mejor en 7 ni les pasa nada y siguen solubles, pero ¿qué tal si en 14 se hacen solubles? ¿O qué tal si en 1? ¿O qué tal si en 2? ¿Sí? Entonces, el punto isoeléctrico va a depender de la característica de la proteína, ¿sí? Nosotros tenemos proteínas que pueden precipitar a pHs de 6, de 5, ¿no? En nuestro estómago, ¿sí? Va a haber proteínas que nos van a hacer que, por ejemplo, el punto isoeléctrico, imagínense, en el estómago existe una proteína que se llama pepsina, es una enzima, y vive en el estómago, y el estómago tiene pH de 1, ¿sí? Entonces a la enzima no le pasa nada a ese pH. ¿Por qué? Pues porque su pH de desnaturalización no es 1, su pH de desnaturalización es 6. Cuando esa pepsina, cuando ustedes comieron y esa pepsina va con la comida, ¿sí? Pasa al intestino y en el intestino el pH cambia de 1 a 6 y entonces ahí sí, ya la proteína ya cambió, ¿sí? Ahí sí ya le cambié los grupos funcionales y pues imagínense, pobre proteína, la llevo de 1 a 6, le elevo, ¿sí? 5 veces más la cantidad, ¿sí? Le quito 5 veces la cantidad de protones y entonces su estructura va a cambiar y se puede desnaturalizar. Entonces, el efecto del pH sí es importante para que ustedes vean, ¿ah? Pero no siempre el pH óptimo de las proteínas o el pH para precipitar proteínas, los puntos eléctricos, no siempre van a ser 7. Quítense eso de la cabeza. Porque luego dicen, no es que no tiene 7 y no su punto isoeléctrico. No, jóvenes, depende de la proteína, va a tener su punto isoeléctrico. ¿Ok? Entonces, yo puedo jugar con los pHs ácidos y básicos
y puedo o precipitarla o alejarla del punto isoeléctrico y hacerla más soluble, ¿ok? Y aquí viene otra cosa. Cuando ustedes llevaron fisicoquímica o están llevando fisicoquímica y llevaron o van a llevar una parte que se llama propiedades coligativas de la materia. Entonces pues van a empezar a ver ustedes algo que se llama constante dieléctrica. La constante dieléctrica es una propiedad de los líquidos solamente. Si ustedes logran ver esta tabla, ¿sí? Aquí viene una tabla con varios solventes y dice constante dieléctrica a 25 grados. Pero a esto, ¿qué es la constante dieléctrica? Bueno, se los voy a explicar de una manera bien sencillita. La constante dieléctrica es la capacidad que tiene un solvente para mantener dos cargas opuestas separadas. ¿Qué quiere decir? Pues esta es una carga positiva, esta es una carga negativa. Son cargas opuestas. Hagamos de cuenta que esto está en el medio. Y fíjense, la que tiene mayor constante dieléctrica es el agua, tiene 79. Quiere decir que esta distancia no permite que estas cargas se acerquen. Por lo tanto, sí, hagan de cuenta que esa constante dieléctrica es como una distancia, ¿sí?, entre dos cargas opuestas. Y entonces les dice, aquí te quedas y no te mueves. Entonces, si se fijan, estas cargas positivas y esta carga negativa, pues están separadas, muy separadas. No se pueden acercar, por lo tanto no pueden formar ninguna interacción. Pero ahora digo, ay, le voy a agregar metanol. Y fíjense en la tabla cuánto tiene el metanol, tiene 33. Entonces, ya le cambié la distancia, ¿no? Ya no va a ser 79, ahora va a ser 33. ¿Y qué pasó con esta carga y esta carga? Pues ya están más cerquita, ¿se fijaron? Ya están más cerquita. Y digo, pero mejor se la voy a cambiar por etanol. ¿Y qué pasó con el etanol? Pues miren que es 25. Y entonces, ¿qué pasa con estas cargas? Se acercan. Y entonces esta distancia no es suficiente para no hacer que se atraigan. Y entonces esta carga positiva y esta carga negativa se van a atraer y por lo tanto van a formar una interacción. Al formar esta interacción, obviamente pierden contacto con el medio en el que están disueltas. ¿Y qué va a pasar con las proteínas? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? ¿Quién me contesta? ¿Qué les puede No van a ser solubles. No van a ser solubles y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Precipitar. Van a precipitar. Exactamente. Entonces, las proteínas pueden precipitar porque yo les cambie el solvente en el que están disueltas. Yo sé que el agua es la que tiene mayor distancia o mayor valor de constante dieléctrica. Entonces, todo lo que esté soluble en agua va a estar bien en su sustrato. Pero si yo le agrego a esa agua, le agrego metanol, le agrego etanol, voy a cambiar esa distancia. Y entonces, con ese cambio de distancia, yo puedo mover que la carga se acerque y entonces precipite. Entonces, estas proteínas también pueden precipitar por cambio de solvente. Y se llama cambio de constante dieléctrica. ¿Okay? ¿Así vamos bien? Sí, debe ser ese no 79. Gracias. Y entonces, pues existe pero ahora también existen otras sustancias a las cuales yo puedo tener por las proteínas. Y eso se llama principales de metales pesados. ¿Y qué quiere decir? Si la parte de la eléctrica es una característica
podríamos decir que es un elemento pesado. Pero si ustedes fijan al barrio, a la tabla periódica y se acuerdan, el barrio pertenece al grupo 2. ¿Sí? Y estos metales pesados están en la parte intermedia de la tabla periódica, donde está el arsénico, el cadmio, el cobalto, el cromo, todos estos, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ahí está el bario. Entonces, el bario se coloca aquí como para ver si es cierto, ¿no? Que porque es muy grandote puede precipitar proteínas, pero en especial el plomo, el mercurio y la plata pueden precipitar proteínas. Mira sus valencias. Del plomo, todos 4, de la plata es 1, 2, y del mercurio es 1, 2, y de la plata es 1, y del bario es 2. Todos positivos. ¿Cómo funcionan los metales pesados? ¿Sí? Háganme cuenta que yo tengo esta proteína. ¿Sí? Disculpen mis proteínas, pero no se me ocurre otra manera de dibujarlas. Y entonces estas proteínas todas tienen una carga negativa. Y esas proteínas están solubles en agua. Están felices con su carga positiva, con su carga negativa y libre, y andan ahí disueltas en el agua. Pero de repente se aparece un señor plomo, porque se contaminó esa muestra con plomo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ese plomo lo que va a hacer es que tiene la facilidad de formar algo que se llama enlaces de coordinación. Y entonces ese plomo, pudiéndose unir a una sola proteína, dice, no, ¿yo por qué? Ahí hay 4 cargas, yo me enlazo a las 4, no importa. Y forman este tipo de estructura, fíjense. Entonces, sin querer, esta proteína queda unida a esta proteína, a esta y a esta. Y entonces, de estar esta solita libre en el universo, de repente ya se encuentra unida a 4. Entonces, esa proteína se hace de un tamaño, o se hace un conglomerado de proteínas muy grande, que por lo tanto empieza a tener problemas para estar soluble. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Este enlace de coordinación va a permitir que este complejo precipite. ¿Sí? Va a permitir que este complejo precipite. Y entonces, ¿sí? Todas estas proteínas que se unen a los metales pesados pueden precipitar. ¿Qué es lo malo o dónde está lo malo de esos metales pesados? Pues que no se une a una sola, sino que se unen a varias. Y estas proteínas, al estar unidas así, pues fíjense cómo se estorban unas con otras. Entonces, para estar unidas de esa manera, alguna de ellas pierde su estructura y se desnaturaliza, ¿sí? Entonces, cuando se desnaturalizan, estas proteínas tienden a precipitar. Y los metales pesados tienen esa propiedad, de desnaturalizar proteínas cuando se unen a ellas. Les voy a contar, aquí en México, aquí en el distrito, tenemos en el ambiente grandes cantidades de plomo. Aunque digan que la gasolina ya no tiene plomo, no es cierto, tiene cantidades ya no tan considerables de plomo como hace muchos años, pero sí contienen plomo todavía. Entonces las partículas están flotando en el aire. Y entonces, pues nosotros las respiramos, llegan a nuestros pulmones, se intercambian ahí y se llegan a unir a los eritrocitos. Y entonces los eritrocitos tienen una proteína que se llama hemoglobina. Y entonces, ese plomo, pues hagan de cuenta que esta es una hemoglobina, esta es otra y esta es otra, ¿no? Y entonces esa hemoglobina, ¿sí? Dice el plomo, mira que hay una libre. Mira, hay otra libre. Hay otra libre y hay otra libre. Entonces, forma un complejo muy grande con moléculas de hemoglobina. Y por lo tanto, como se vuelven tan grandes, se vuelven insolubles y precipitan en el eritrocito. A estos cuerpos se les llama cuerpos de Heinz. Y esto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una intoxicación grave de plomo, es por eso, porque mucha proteína de nuestro eritrocito se quedó precipitada dentro del eritrocito.
La función principal de la hemoglobina es transportar oxígeno. Y si se queda unida al plomo, ¿qué va a pasar? Pues ya no va a poder transportar oxígeno. Y por lo tanto, esa proteína ya no va a funcionar, ya no va a servir. Y al ya no servir, pues ya no vamos a tener la oxigenación que nosotros teníamos normalmente. Entonces, por eso, ¿sí? En el caso del plomo, es muy tóxico cuando estamos en contacto con él. Entonces, obviamente, estas concentraciones, por ejemplo, en los miguelitos, ¿no? Que decían esos chiquitos que se llaman miguelitos dulces. Ay, es que tienen plomo, sí, posiblemente por la manera en que los hacen. Pero habría que ver qué concentración de plomo tiene para que no afecte a las personas. Por ejemplo, hace muchos años también, bueno, hace como 1 año y medio, 2, salió que Peñafiel y su agua tenía arsénico y no sé qué, ¿sí? Obviamente el agua de Peñafiel va a tener arsénico porque se filtra a través de las piedras del volcán del Pico de Orizaba, porque es ahí donde se supone sale el agua. Y entonces, pues obviamente esas tierras tienen arsénico y de por sí la composición del agua va a tener arsénico. Aquí el punto principal es, ¿saben cuál es la cantidad que no es tóxica para nosotros? Estos metales pesados me sirven para purificar proteínas in vitro. Me sirven para purificar proteínas y para, ¿se acuerdan que les contaba al principio de Salting Out? Que me sirve para purificar proteínas. Ah, pues también este método también me sirve para purificar proteínas. Pero ¿cuál va a ser el problema, jóvenes? Que si yo llego, ¿sí? Si yo llego a incrementar por error la concentración del metal pesado, la proteína se va a desnaturalizar. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro todo esto, jóvenes? Ok, entonces les doy 10 minutos para que vayan a tomar agua, se despejen y nos vemos 6 y 10 para seguir con la parte experimental, ¿ok? Sí, profesor. Gracias. De nada.
Listo, jóvenes. Vamos a proseguir con nuestra clase. Y vamos a ver la parte experimental. No estoy hablando así. Vamos a empezar con la parte experimental. ¿Sí? ¿Qué es lo que se supone o qué es lo que tendrían ustedes que hacer para poder hacer todo este tipo de experimentos? Bueno, el primero que vamos a hacer es el de salting out. Como su nombre lo dice, lo que vamos a hacer es mezclar, ¿sí? Vamos a precipitar proteínas por el método de salado o de salting out. ¿Cómo se le hace de manera experimental para hacer esto? Bueno, ustedes iban a agregar 6 mililitros de clara de huevo, pero esta clara de huevo iba a estar en una solución 1:3. O sea, no iba a estar concentrada, no, iba a tener una dilución 1:3. ¿Qué quiere decir? Su clarita de huevo, ¿sí? Si iban a obtener la clarita del huevo, solamente la clara, y si esa clara tenía, por ejemplo, eran 25 mililitros, le iban a agregar 50 de agua y iban a tener, bueno, ¿sí? Iban a tener ustedes esa solución. Esa solución la iban a utilizar ustedes para los demás experimentos. Entonces aquí, sí, esa clara de huevo iba a ser una clara diluida. Y le iban a agregar 6 mililitros de una solución saturada de lo que se llama sulfato de amonio. Esa solución saturada de sulfato de amonio era una solución que estaba concentrada. Iban a agregar, iban a mezclar y lo íbamos a centrifugar, ¿sí? Por 15 minutos a máxima velocidad. A la hora que nosotros, o sea, que mezclamos, centrifugamos, íbamos a obtener un sobrenadante, ¿sí? Y un precipitado. Aquí está, sobrenadante y precipitado. Y entonces, este sobrenadante lo íbamos a colocar en otro tubo. Aquí dice sobrenadante y tiene un asterisco, que es este que está arriba. Y el precipitado, pues se iba a quedar en el tubo. Como yo estoy tratando de precipitar proteínas o purificar proteínas de la clara de huevo, tengo que verificar si realmente yo estoy precipitando a las proteínas. Y entonces aquí viene otra prueba que vimos la clase pasada. ¿Qué prueba de todas las que vimos ayer, de todas las que vimos la semana pasada, puedo utilizar para determinar proteínas? Violetti, creo que nitrina, ¿no? Ajá, pero específicamente para proteínas, Biuret. ¿Sí? Entonces, obviamente, si yo quiero saber si estoy precipitando proteínas, sí, porque yo ya me sé el fundamento del salting out. Pues estoy agregando sales, pero en este caso estoy agregando una solución con sal, ¿sí? Y estoy centrifugando y mezclándolo con proteínas, pues obviamente yo puedo, ¿sí? Puedo realizar la prueba de Biuret. Y entonces, si me da aquí positivo Biuret y aquí también, ¿sí? Quiere decir que todavía tenía proteínas. Si me sale negativo aquí y negativo aquí, quiere decir que ya no tenía proteínas. ¿Cómo me voy a dar cuenta que la reacción de Biuret es positiva o negativa? ¿Qué color me tiene que dar? Violeta. Violeta, si es positivo, y azul, si es negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Ajá. A ver, espérenme. Aquí está. ¿Sí? Este es, ¿sí? El precipitado de la primera centrifugación y el sobrenadante de la primera centrifugación. Aquí es 1, no 2. ¿Sí? Aquí es 1. Y entonces,
Si se fijan de qué color están los dos, aquí no se ve tan bien, pero se ve moradito. ¿Y ese de qué color se ve? Morado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me quiere decir este resultado? ¿Quién me dice? Que los dos tienen proteína. Que los dos tienen proteína. Entonces yo ya aquí, en esta parte del precipitado, yo ya pude aislar unas proteínas, que son las que están aquí. Ajá. Pero aún en este sobrenadante sigue habiendo proteínas. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Pues unas que podría agregar más solución saturada de sulfato de amonio, poder mezclar y poder otra vez centrifugar y volver a hacer esta prueba. Y así tantas veces como yo tenga la necesidad hasta que la prueba de Biuret me salga negativo en el sobrenadante. ¿Por qué les preguntaba yo, por qué les dejé de tarea que buscaran cuántas proteínas tenía la clara de huevo? ¿Sí? Porque también este método de salting out separa proteínas por tamaño. ¿Qué quiere decir? Las proteínas más chiquititas, pues son las proteínas que más rápidamente las va a rodear la sal. ¿Están de acuerdo conmigo? Y entre más grande sea, pues más extensa es su área que está teniendo contacto con el agua, y para eso necesito más sal, ¿sí? Entonces, en este primer paso del salting out, las proteínas que me quedaron aquí en el precipitado son proteínas pequeñitas, las más pequeñitas de la clara de huevo. Pero también, si se fijaron, me salió positivo este de acá. ¿Por qué me salió positivo? Porque entonces todavía existen proteínas que están solubles en la solución. Hay que quitarlas todas. Y entonces lo que yo hago es que digo, no, pues a lo mejor me voy a llevar como 10 centrifugadas para lograr eso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Agrego a este sobrenadante, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenía este sobrenadante? ¿Sí? Y de este sobrenadante tomé una muestra para hacer Biuret, pero me quedó otro restante. Lo que me restó de ese sobrenadante, yo le voy a agregar sal, pero sal sólida, no líquida, ¿sí? No en solución, sino de así como está en el frasco. Voy a agarrar una cucharada o 2 cucharadas y se las voy a agregar aquí. Y entonces voy a empezar a agitar. Y si se fijan, la sal va a empezar a quedar en el fondo y esta parte se va a empezar a tornar blanca. Aquí no se ve pues, blanco el fondo, ¿no? Pero esto se va a empezar a poner blanca. Y entonces, ¿sí? Cuando yo ya aquí abajo del tubo ya siento que no es soluble, que ya está muy concentrado de sal, lo meto a centrifugar o lo puedo filtrar. Ajá. En este caso lo metemos a centrifugar, ¿sí? Y otra vez voy a obtener un precipitado donde está la sal y un sobrenadante. Y ahora a ambos les voy a realizar, ¿qué? La prueba de Biuret. ¿Y qué creen que pasó? ¿De qué color venía el sobrenadante 2? Azul. Azul. Por lo tanto es Negativo. negativo. Y aquí, sí, en esta parte del tubo, ¿qué color se ve? Morado. Quiere decir que las proteínas, ¿dónde se quedaron? En el precipitado. Y se acuerdan que en el precipitado está la sal. Entonces quiere decir que las proteínas se quedaron junto con la sal. Ajá. Entonces, el salting out es un método con el cual yo puedo ir separando proteínas por su tamaño también. Aquí separé las más chiquitas y las más grandes seguían todavía en solución. Pues, ¿qué hago? Este sobrenadante, ¿sí? El resto del sobrenadante que quedó, ¿sí? Yo le agrego más sal, pero le agrego la sal. ¿Se fijan? Esto que está aquí blanco, esto es sal, ¿eh? Y fíjense, es mucha cantidad de sal y yo así logro quitarle la sal,
Sí, logro quitarle las proteínas al sobrenadante, porque el segundo sobrenadante ya no me queda positivo, ya me queda negativo, se ve muy azul, pero las proteínas se quedaron aquí. Entonces, este método de salting out me permite precipitar proteínas, ¿sí? Y la prueba de Biuret me permite ir verificando que yo vaya realmente, ¿sí? Precipitando proteínas. ¿Sí? Este es un método que se sigue utilizando. Entonces, vamos a repasar. ¿Qué pasó? Sí, yo tengo mi solución aquí de sulfato de amonio y aquí tengo, en lugar de extracto celular, vamos a ponerle aquí la clara de huevo. ¿Sí? Y lo mezclo. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Yo empiezo a incrementar la concentración de sulfato de amonio y empieza entonces a precipitar. ¿Sí? Aquí se empiezan a formar los conglomerados hasta que entonces la sal empieza a precipitar con la proteína y aquí, y se fijan, ya las proteínas ya no están solubles en el sobrenadante, ¿sí? Pero, obviamente, yo voy a tener muchas proteínas aquí, ¿sí? Como les dije aquí. En esta parte, en esta primera parte, las proteínas que se precipitaron fueron las más pequeñitas. Ya en la segunda parte, ya se precipitaron las más grandes. Entonces, quiere decir que nosotros pudimos precipitar proteínas, o se puede precipitar proteínas por el método de salting out. Y lo podemos verificar con el método de Biuret. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Profesora, cuando le ponemos la sal, ¿cómo separamos la proteína de todas las demás proteínas? O sea, cuando ya se está formando la proteína chiquita que queremos sacar, ¿cómo la separamos de todo el sobrenadante? Lo que yo hago es que la empiezo a lavar con agua, y empiezo a centrifugar, ¿sí? Normalmente se separan así, se van lavando con agua y se van agregando en un bote donde es soluble la proteína. Normalmente sucede, nosotros no lo hacemos en el laboratorio, pero quien lo hace en investigación lo hace así, ¿sí? Empiezan a lavar la proteína, como tienen aquí el sobrenadante, empiezan a verificar y empiezan a centrifugar, y otra vez con las pruebas de Biuret van viendo si la proteína se está quedando ya solubilizada en donde quieren o sigue todavía con sal. Ok, entonces, este es el primer método, ¿sí? Y en este método nos tardábamos como más o menos como media hora, 45 minutos en que se llevara a cabo, porque en lo que mezclaban y en lo que llenaban y todo eso y se centrifugaba, pues sí nos tardábamos 15 minutos. Mientras ustedes estaban trabajando esa parte, nosotros hacíamos efecto del pH, ¿sí? ¿Se acuerdan que les platicaba que el pH tiene algo importante, tiene un efecto importante en la precipitación de proteínas? Entonces, de la solución de clara de huevo que ustedes prepararon, ¿sí? Le iban a agregar 2 mililitros de clara de huevo aquí y luego 1 mililitro de ácido clorhídrico al 0.1 normal, o de hidróxido de sodio al 0.1 normal, o de regulador acetatos al pH de 4.7. Iban a agitar e iban a precipitar, ¿sí? O iban a observar dónde hay precipitado. Y entonces, pues, ¿qué esperan ustedes? Aquí están sus tubos jóvenes. Este es el regulador, este es el del ácido clorhídrico, pero este es el del hidróxido, ¿sí? Entonces, el del ácido clorhídrico, pues sí me los precipitó, ¿se fijaron? El del regulador, que tiene pH de 4.7, también, pero el hidróxido de sodio, que tiene un pH de 11 o de 12, ¿qué le ven de extraño ahí a ese tubo? Que no está equilibrado. ¿Qué? Que no está como turbio, entonces no precipitó. Ajá, no está turbio, no precipitó al
contrario, ¿cómo lo ven ustedes? Transparente. Transparente. Entonces, Solubiliza la proteína. exactamente. Cuando yo solubilizo una proteína en un medio, yo la voy a ver el medio completamente transparente. Ajá. Y cuando yo de repente, ¿sí?, agrego la proteína a un medio y en este medio precipita, quiere decir que la proteína está en su punto isoeléctrico, ¿sí? Entonces quiere decir que las proteínas de la clara de huevo, ¿sí?, los puntos isoeléctricos están entre 1 y 4.7. ¿Por qué? Pues porque el regulador de acetatos es ácido y tiene un pH de 4.7, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se ve turbio, ¿sí? Y si ustedes lo mueven, se empieza a ver como viscoso, como un moco. Uh-huh. Y entonces, esto de aquí, ¿sí?, me indica que se precipitó. Vean que se ve blanco, se empieza a ver blanco y este se ve transparente. Entonces, cuando yo empiezo a ver este tipo de comportamientos de la proteína en un medio, quiere decir que este está en su punto isoeléctrico, pero este pH de 11 o 12, sí, está muy lejos del punto isoeléctrico. Por eso la proteína se solubiliza. Uh-huh. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que una proteína llegó a su punto isoeléctrico en la solución? Porque voy a verlo turbio y voy a verlo así, como mucoso. Sí, cambia la viscosidad. ¿Cómo me voy a dar cuenta que una proteína está alejada de su punto isoeléctrico? Porque está soluble, ¿sí?, en el medio. Entonces, viendo las proteínas de la clara de huevo, yo puedo decir, ¿sí?, que la clara de huevo presenta, o sus proteínas de la clara de huevo, presentan sus puntos isoeléctricos a pH de 1 y a pH de 4.7. ¿Por qué? Porque está turbio, ¿sí?, porque se ve que precipita. Entonces, las proteínas de la clara de huevo tienen sus puntos isoeléctricos entre 1 y 4.7. No sé cuál es el cual, porque estoy viendo de manera cualitativa nada más. Para eso tendría que hacer un estudio y verificar qué proteína los tiene a 1 y cuál otra proteína los tiene a 4.7. Por eso es que la clara de huevo tiene diversidad de proteínas, porque si fuera solamente una proteína, ¿sí?, una sola, la que tuviera la clara de huevo, pues hubiera precipitado o a 1 o a 4.7, no a los dos. Pues quiere decir que una proteína lo tiene a 4.7 y otra proteína los tiene a 1. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de manera experimental que una proteína llegó a su punto isoeléctrico? Porque es que no se va a poner turbio y blanco. Y entonces ustedes van a ver que la proteína precipita. Ajá. ¿Cómo me voy a dar cuenta que la proteína está lejos de su punto isoeléctrico? En este caso, porque la proteína, ¿sí?, se solubiliza. Entonces, conclusión del experimento, el pH sí es un factor que afecta a la solubilidad de la proteína, ¿sí? En el caso de la clara de huevo, a pH de 1 y a pH de 4.7 precipitan, pero a pH de 3 y 5, ¿sí?, la proteína se solubiliza. ¿Por qué? Pues porque la proteína está muy lejos de su punto isoeléctrico. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Ok, bueno. Entonces, podemos hacer otra cosa, excepto de los disolventes. Y esto ustedes lo pueden hacer en su casa. Sí, no necesitan un traje de situación. Pueden tomar clara de huevo, cuando hay que hacer su desayuno, aparte un poquito de clara de huevo. Y esa clara de huevo agregarle etanol. Ahí y van a ver qué pasa. Pues la proteína también precipita. Y precipita, ¿se acuerdan por qué? No, porque disminuye la distancia entre las cargas. ¿Por
la polarización es tan fuerte que si ustedes mueven en el rastro donde van a el experimento, pues van a ver que simplemente se haga que pasamos a la de un calor. Se hace esta forma molecular muy blanca. Quiere decir que sí es cierto, que acercando a lo que hay en la proteína como se acercan sus cargas, la proteína está sin interacción con ella misma y se precipita, sí pierde interacción con el aire. Y bueno, es esto lo que yo quiero enseñar. Hay en de un sitio web de bioquímica del departamento de Nostria de Google Sites. Entonces, el Google Sites trae aquí, por ejemplo, este experimento, lo mismo que hicimos, ¿no? Tendría que comunicar así. Fíjense, en el laboratorio lo que hacemos es lo siguiente. Esto, fíjense, es de aquí arriba, aquí está la precipitación por el factor de pH y solvente. Esto es el globo de Descartes. Sí, entonces, ¿cómo crees? Se supone que se va perdiendo. Por ahora sí la quité. Perfecto. Ahí está. Eso sí está en el sitio. El link claro. Donde entiende el pH, ¿sí? La persona se hace la prueba, lo que les expliqué hace rato, y los resultados ya vienen. Pero, después exactamente, los grupos se ven los que presentaron aquí se ven mucho más complicados. Quiere decir que sí es cierto. Y no importando el pH, sí, si están precipitadas, yo promuevo que se precipiten más cuando agrego el factor. Ajá. Pero si se fijan, si la proteína no está cerca de su punto eléctrico y las cargas iguales, fíjate que aunque el etanol, el hidróxido de sodio ni siquiera se inmuta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo cambio la constante de electrón en medio, pero las cargas de la proteína son iguales, son positivas, no se va a la reducción y entonces la proteína va a mantener su. Entonces, cuando ustedes ven que normalmente el hidróxido de sodio casi la mayoría de las cargas se fundan se repele. Entonces no pasa nada, no sucede nada con el etanol. Pero si yo ya las dispersé un poquito, ya están muy cerca de su punto eléctrico y les agrego el etanol, miren que se triplican más. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer en el laboratorio. En su casa pueden hacer este experimento. En su casa pueden tranquilamente hacer este experimento, colocar en un recipiente, en un barquito, en una taza, ponen etanol y miren qué pasa. ¿Sí? Y después de un tiempo ven que se va a coagular completamente la clara de huevo. Entonces,
este es lo que pueden hacer en su casa. Este es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, este es la precipitación por pH y la precipitación por los, ¿sí? por los solventes. Entonces ya vimos que podemos precipitar proteínas con ayuda de las sales, podemos precipitar proteínas con ayuda de los cambios de pH, podemos precipitar proteínas con ayuda de disolventes orgánicos, en este caso el carbón, pero también podemos echar de otro tipo de sales. ¿De cuál otro tipo de sales? Ah, pues de las sales, ¿sí? Que nosotros podemos por metales pesados. ¿Cómo se hace esta prueba? Pues más fácil. Ustedes iban a tomar la solución de clara de huevo, 1 a 3 que decía su manual, y le iban a agregar 2 gotas de solución de metales pesados, ¿sí? De cloruro de mercurio, de acetato de plomo, ¿sí? De nitrato de plata, de cloruro de bario, de cloruro de sodio y de agua. El agua, acuérdense que es nuestro blanco. Todo lo que esté como agua es negativo. Y entonces iban a quitar e iban a observar donde hubo precipitación. Entonces, bien fácil. ¿Qué pasó? Ahí están los tubos. ¿Sí? Si se fijan, ¿sí? Los tubos que están blancos son aquellos donde precipita la proteína. Fíjense, el cloruro de bario y el agua, pues están, ¿sí? Muy parecidos. ¿Sí? Entonces, el mercurio, el plomo y la plata precipitan a las proteínas. ¿Por qué? Porque las puedo ver viscosas. Fíjense cómo quedó aquí en las paredes del tubo. ¿Se fijan? ¿Cómo se ve que las proteínas se quedaron agregadas ahí y formando los complejos que les dije? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esos complejos que les dije que se formaban porque las proteínas hacían enlaces de coordinación? Bueno, aquí están. ¿Sí? Entonces se ven precipitados aquí. ¿Sí? Pero fíjense en el cloruro de sodio y en el agua. ¿Qué diferencia ven ahí? ¿El color que uno está más turbio que otro? ¿Quién está más turbio? ¿El del agua? ¿Y cómo está el cloruro de sodio? Es más tenue o casi tiene. Exactamente. Casi no tiene clara de huevo. ¿Se acuerdan que comentábamos al principio que si yo agregaba poquita sal, la proteína se solubilizaba? ¿Cómo se llamaba ese fenómeno? Saltingin. Ya vieron, aquí está el agua. Ajá. Y aquí está la clara con cloruro de sodio. Se ve más transparente. Lo que quiere decir que entonces realmente, si yo le agrego poquita sal a la proteína se puede solubilizar. Y entonces, vean la diferencia, ¿sí? De cuando está precipitado a cuando está solubilizado. Ahora, si se fijan, yo casi, ¿sí? Tengo los mismos, fíjense, nada más agregué 1 mililitro de clara y 3 gotitas de metales pesados. Y logré un efecto similar. ¿Sí? Y logré un efecto similar a que si yo hubiera hecho salting out. ¿Cuál es el problema de utilizar estos metales pesados? Pues que pueden desnaturalizar la proteína, ¿sí? Yo puedo precipitarlos con esas sales, pero quizá no le pueda quitar completamente el metal. Y si yo quiero estudiar la proteína, pues la voy a desnaturalizar. Entonces, pues va a haber un grave problema aquí. Entonces, nosotros podemos precipitar con proteínas, con metales pesados. Aparte, yo no tuve que ocupar 6 mililitros para precipitar proteínas. Yo precipité proteínas con 1 mililitro. Lo que quiere decir que el utilizar metales pesados también me ayuda a disminuir la cantidad de proteína que yo requiero para hacer mi resultado. Pero, ¿qué sucede, jóvenes? Se pueden desnaturalizar las proteínas y por lo tanto esto, ¿sí? ya no nos va a funcionar
para seguir estudiando nuestra proteína. Esto de los metales pesados se empezó a implementar para hacer cristalografía. Normalmente las proteínas, cuando se va a estudiar su estructura, se estudian por una materia o por un área que se llama cristalografía de proteínas. Y exactamente como su nombre dice, hacen cristales, ¿sí?, con las proteínas y luego las meten a un procesador de difracción de rayos, y ahí es donde logran ver la estructura de las proteínas. Entonces, esto se utiliza para eso, pero hay que tener mucho cuidado de no pasarnos con las sales de los metales pesados, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto ahorita, ¿qué técnica les gustaría más para precipitar? ¿Cuál escogerían? Salting out. ¿A quién le gusta salting out? ¿Qué otra? ¿Por qué escogería salting out? ¿Por practicidad? ¿Sí es más práctico salting out? Para hacer pH, sí, porque sí es más fácil. Salting out es más laborioso. Si lo hubieran hecho en el laboratorio, es el experimento que primero hacemos, porque se centrifuga y se vuelve a centrifugar o se vuelve a filtrar, ¿sí? Entonces podemos ver ese tipo de situaciones. ¿Sí? Aquí va a depender, sí, me puede gustar una técnica o la otra, ¿de qué va a depender? ¿Qué necesito yo de esa proteína? Entonces, ustedes ya vieron de qué manera pueden separar y pueden purificar y pueden precipitar proteínas. Bueno, ¿cómo puedo saber? Hay un experimento último que es el punto isoeléctrico de la insulina. Para determinar el punto isoeléctrico de la insulina, vamos a hacer diferentes soluciones. Iban a meter ustedes 5 tubitos, iban ustedes a mezclar, ¿sí? ¿Se acuerdan que ustedes pueden hacer un regulador mezclando una parte de ácido y una parte de base conjugada? Bueno, en este caso el ácido es el ácido acético y la base conjugada iba a ser el acetato de sodio. A esta concentración iban a mezclar estas cantidades. Iban a mezclar estas cantidades, iban a agregar la insulina e iban a ver en qué tubo precipitaba. Bueno, vamos a verlo. Sí, vamos a dejar y vámonos al librito que les comentaba yo. Es que esa foto no la tengo, entonces se las debo, por eso me fui al librito. Entonces nos volvemos a ir al librito. Aquí están los metales pesados que yo les acababa de decir, aquí están los diferentes tipos. Y aquí está el ensayo de la determinación del punto isoeléctrico de la insulina. Si se fijan, aquí están las diferentes concentraciones de ácido y las diferentes concentraciones de base. Y estos son los resultados. Este es el tubo 1, el tubo 2, el tubo 3, el tubo 4 y el tubo 5. ¿Cómo me voy a dar cuenta que la insulina llegó a su punto isoeléctrico? Pues que uno de... ¿Por qué? Porque se va a precipitar. Porque se va a precipitar, muy bien, jóvenes, porque se va a precipitar. Y exactamente, ¿en qué tubo se logra ver un poco de precipitar? ¿En el número 3? En el tubo número 3. Sí, en el 4 se ve muy peor, pero donde se ve mejor es en el tubo 3. ¿Sí? Eso quiere decir que en estas concentraciones de ácido y de base, ¿sí?, está el punto isoeléctrico de la proteína. La pregunta es, ¿cómo voy a calcular el pH? ¿Cómo lo podrían calcular? ¿Cómo se les ocurre que lo podrían calcular? ¿Cómo? ¿Cómo se les ocurre? Con tiras reactivas de pH.
pH, pero pues Sumamos la concentración del ácido acético y el ácido acético y lo dimos entre 2. podría ser, pero Sería con la fórmula de Henderson-Hasselbalch. ándele, esa respuesta me gusta. Exactamente con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Sí? La ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Déjenme ver si viene por aquí la fórmula. No. La ecuación de Henderson-Hasselbalch les dice que pH es igual al logaritmo, ¿cierto? El pH es igual al pKa más el logaritmo, ¿sí? De la base, de la concentración de la base entre la concentración del ácido. Ustedes tienen el pKa del ácido acético, 4.3. Esto lo pueden ver ustedes en el libro. Y tienen las concentraciones de ácido y de base conjugada. ¿Sí? Ustedes pueden sacar las concentraciones de esto y entonces pueden sustituir estos valores y el pKa en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Y qué creen que obtienen? El pH. ¿Por qué no lo hago con tira reactiva? Porque en primera me va a salir bien caro y en segunda el pH no me lo va a dar de manera exacta. Entonces, si yo tengo las concentraciones y tengo yo una fórmula para hacerlo de manera teórica, no tengo necesidad de utilizar una tira reactiva. Profesora, ¿por qué se utiliza el pKa del ácido acético y no del acetato de sodio? Porque acuérdense que el ácido es el que tiene pKa, el acetato es la base conjugada, tendrás que ocupar pKb. Gracias, profesora. Entonces, eso es lo que ustedes van a determinar. ¿Sí? ¿Cuál es el pH de cada uno de estos tubitos y a qué pH, ¿sí?, está precipitada la insulina en este tubo? Dicen, no sé, dicen que el punto isoeléctrico de la insulina es 5.3. Dicen, no lo sé. Ustedes me van a sacar dudas, ¿sí?, haciendo este cálculo, ¿ok? Con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Por eso les di, ¿sí?, la dirección del librito para que ustedes puedan ver estas imágenes que son las que yo no tengo. Voy a ver si las consigo antes para que se las ponga yo en la presentación que les voy a bueno, la que estábamos viendo en clase. Pero lo interesante de este librito es que viene aquí, por ejemplo, cómo está el informe y las referencias de dónde pueden ustedes tomar alguna bibliografía para que ustedes puedan, ¿sí?, ver la metodología y ver los resultados. Entonces, aquí ustedes pueden ver, vamos a regresarnos a este sitio. Eso es lo que ustedes van a encontrar cuando lleguen al Google Sites. A ver, déjenme ver. Aquí está. Ustedes van a ingresar directamente en el link o lo pueden copiar y pegar y van a observar esto. Les va a aparecer esto de bioquímica y les va a aparecer la presentación, que es lo que nosotros los profesores les decimos, el reglamento, y en la parte del laboratorio es donde van a encontrar ustedes los ciclos que van a conformar a nuestra página, a nuestro ciclo, o digo, a nuestro semestre. Le damos primer ciclo. Y obviamente lo que ustedes ven aquí, ¿sí?, son las prácticas que hemos visto, por ejemplo esta, ¿no? Fracciones de proteínas 1, y van a encontrar el librito. Ajá. Y entonces aquí les viene la introducción, les vienen los reactivos y les viene cada una de las prácticas y de las fotos que yo les enseñé la vez pasada, ¿sí? Y les viene cómo se hace, pero no les viene la explicación de la práctica.
Por eso es nada más para que ustedes lean y vean la metodología y qué resultado les tiene que salir, pero les falta la explicación del maestro. Entonces, esto es para que ustedes, si en el caso de que un día no tengan hayan perdido su archivo del manual, ustedes lo pueden tomar de aquí. Por ejemplo, aquí adelante viene este de curvas de titulación y ustedes van a poder ver aquí la práctica y todo lo que vieron con la maestra Mónica de la parte práctica. Déjenme ver. Aquí está. ¿Bien? Aquí vienen los valores, cómo salen sus gráficas y lo que sigue de la práctica. Entonces, es lo que viene, la metodología y sus resultados. Obviamente los profesores les damos la explicación. Por ejemplo, en este caso me sirvió porque me hacía falta una imagen y la otra imagen del etanol. Pero aquí se pueden ustedes apoyar. Obviamente nosotros como maestros les vamos a seguir dando pues la explicación de la práctica y material alterno, ¿sí? Por ejemplo, en este caso. Algo que se me olvidó mencionarles. Si ustedes quieren hacer algún experimento de estas prácticas, aquí aparte, tiene aquí, dicen, no, es que a mí me da la curiosidad de hacer los experimentos y ver que esto es cierto. Sí, una maestra se dio a la tarea de hacer un laboratorio en su casa. Y entonces ustedes pueden ver aquí no sé cómo está esto, pero pueden ver el archivo. Pueden ver aquí, por ejemplo, cómo hacer solución de la clara. Luego, cómo le van a agregar con salting out. ¿Sí? Cómo hacer salting out en su casa. Cómo hacer la modificación de la constante dieléctrica. Cómo hacer la precipitación por modificación del pH, y esto lo pueden hacer con limón. Y es todo lo que pueden ustedes hacer en su casa. Si ustedes tienen la curiosidad de hacerlo. ¿Sí? Si a ustedes les llama la atención y dicen, no, pero es que necesito saber, quiero comprobar que el etanol precipita proteínas, ustedes pueden hacer en su casa los experimentos para que les quede, para que ustedes vean que lo que les estoy contando, ¿sí? No es choro. ¿Por qué no lo hacemos por qué no se los propuse hacerlo aquí en clase? Porque muchos de ustedes se oye que no están en su casa. Entonces no quisiera que aquellos que no pueden estar en su casa por alguna situación de trabajo personal no pudieran hacer los experimentos. Entonces aquí se los dejo a su libre albedrío. Quien quiera hacer un experimento, lo puede hacer, puede tomar foto y lo puede subir al Classroom. Yo les voy a abrir una actividad. No es obligatorio, pero quien lo quiera hacer para que realmente vea que todo lo que nosotros trabajamos, que esto que les estoy haciendo, o que les estoy más bien comentando y que hacemos en el laboratorio, normalmente, ¿sí? Lo trabajamos o lo estamos cotidianamente en contacto con los cambios de pH y la desnaturalización de proteínas. ¿Por qué? Porque para nosotros poder asimilar los alimentos, es más fácil que vayan desnaturalizadas las proteínas a que vayan en su forma naturalizada. ¿Por qué? Pues es que es más fácil si una cadena ya va desplegada a una cadena que va toda plegadita, ¿sí? Las enzimas no van a poder hacer su efecto. Entonces, nosotros para asimilar los aminoácidos, las proteínas que normalmente consumimos, casi la mayoría van desnaturalizadas. ¿Por qué? Pues porque las cocemos, ¿sí? Porque las cocemos, porque las rompemos, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, le ponen ablandador a la carne, lo que van a hacer es ahí romper enlaces peptídicos con el ablandador. Ya más adelante que veamos enzimas, vamos a ver por qué, ¿sí?
Y entonces la proteína se empieza a desnaturalizar y entonces comemos proteínas desnaturalizadas. Para nuestro organismo es mucho mejor, que por eso no comemos proteína cruda, porque entonces sería más complicado para nuestro organismo asimilar una proteína cruda. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, jóvenes, sobre Profesora, yo tengo una duda súper rápida. ¿Qué pasó? Sí. En el método solvente nos había comentado que el disolvente con menor constante dieléctrica es el que pues va a ser una mayor precipitación de la proteína. Pero, Ajá. ¿cómo sucede esto? O sea, ¿a qué se debe? Esto ocurre a lo que... Aquí está, mira, te lo voy a explicar acá. Haz de cuenta que la constante dieléctrica, ¿sí?, es una distancia entre dos cargas de una proteína. Entonces, ¿cómo sucede? El agua, que es quien tiene la mayor constante dieléctrica, puede mantener dos cargas opuestas separadas con una distancia determinada. Si te fijas aquí, por ejemplo, yo les puse este ejemplo, el agua, esta carga positiva y esta carga negativa están muy lejos. Pero si tú vas disminuyendo la constante dieléctrica, lo que vas disminuyendo es la distancia entre esas cargas opuestas, ¿sí? Y el etanol solamente tiene 25, ¿se fijan? Obviamente 25 a 79, pues son 50 unidades de diferencia menos que el agua. Por lo tanto, esta carga positiva se va a acercar a esta carga negativa y entonces van a formar una interacción y van a perder contacto con el agua y entonces van a precipitar. Cuando están disueltas en agua están tan lejos que no se alcanzan una de la otra, pero conforme yo voy cambiando la constante dieléctrica, voy acercando a las cargas, permitiéndoles que hagan una interacción entre ellas. Por eso es que sucede eso de que precipitan cuando yo disminuyo la constante dieléctrica, porque disminuyo la distancia entre estas dos cargas opuestas. Esas cargas son las de la proteína, ¿verdad, profe? Son las de la proteína, exactamente. Ok. Entonces, lo que podrías decir así como de resumen es que como es menor la distancia, pues como se pueden como pegar más esas proteínas y así se precipitan. Ajá, pueden interaccionar, pueden juntarse más rápido, ¿ok? Es como, por ejemplo, a ver qué ejemplo te puedo poner. Pues ahorita con la sana distancia, vamos a poner al coronavirus. Entre más lejos estés de una persona, difícilmente te puedes contagiar. Pero entre más acortas la distancia entre dos personas, una que tiene coronavirus y otra que no tiene, es más probable que se pegue el coronavirus a la que no tiene. ¿Por qué? Porque disminuyes la distancia, ¿sí? Lo mismo pasa con la constante dieléctrica, ¿sí? Esta carga positiva puede unirse a esta carga negativa, ¿sí?, si la distancia entre ellas es menor. ¿Ok? Sí, profesora, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Creo que no, maestra. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna? ¿Me puede decir todo eso que les dije de manera correcta? Creo que sí. Sí, bueno. Entonces, ¿qué van a hacer de reporte? Bueno, de reporte lo que van a hacer es una pequeña introducción. Y van a reportar, les voy a pasar esta presentación, así como la otra que está en Geniali, pues está más fácil. Sí, esta se las voy a pasar yo a PDF, y entonces lo que van a hacer es que van a poner su introducción, su objetivo. Ya saben que un objetivo que ustedes redacten de manera diferente. Y, por ejemplo, van a colocar en Salting Out, en su manual viene un cuadrito que dice sobrenadante 1, filtrado 1, sobrenadante 2, filtrado 2, ¿no? O algo así dice.
Entonces van ustedes a discutir por qué aquí les da el numerito, por qué aquí les da positivo Biuret y por qué aquí les da positivo Biuret y negativo Biuret. ¿Qué quiere decir? Entonces van a definir salting out y luego de definir salting out van a poner una tablita donde expliquen esto. Y luego van a explicar qué pasó en el experimento. Eso va a ser, y van a hacer su discusión porque el método de salting out les puede precipitar proteínas. ¿Cuál es el fundamento de esa prueba? Y porque en el experimento al final ya el sobrenadante 2 les da negativo. Para el segundo experimento lo que van a hacer es nada más mencionar dónde precipitó y dónde se solubilizó. ¿A qué se debe que precipiten y a qué se debe que se solubilicen? ¿Ok? Luego, con la constante dieléctrica, ustedes lo que van a ver es por qué precipitó la clara con el etanol. ¿Por qué se ve así? ¿Sí? Pues porque la distancia o la constante dieléctrica del agua es más grande y entonces mantiene las cargas separadas, pero cuando cambiamos el disolvente, esto cambia y entonces se acercan las cargas y precipita. ¿Ok? Esto es lo que ustedes van a ver aquí. Y eso lo van a reportar. Luego, que van a reportar? Pues los metales pesados, cuántos tubos eran en una tablita y cuáles les dieron positivos y cuáles les dieron negativos y cuál es el fundamento de el efecto de los metales pesados. ¿Por qué se llaman metales pesados aquí en la presentación? ¿Y por qué hacen este tipo de precipitado más? Porque forman enlaces de coordinación, ¿sí? Con una mayor cantidad de proteínas, ¿no? Y obviamente en este del punto isoeléctrico de la insulina, lo que van a hacer es calcular los pHs, ¿sí? Van a llenar aquí con la fotito que les enseñé, aquí, no precipitó, no precipitó, precipitó, no precipitó y no precipitó. Y en el que precipitó, ¿sí? Me van a decir a qué pH y van a buscar en la bibliografía cuál es el pH, el punto isoeléctrico de la insulina. Ahí vienen los libros. Y entonces, si les da lo mismo ese tubo 3 que el pH reportado, pues entonces ya la hicieron porque ya ustedes pueden discutir que realmente pudieron comprobar que el punto isoeléctrico de la insulina sí es a pH de tanto. ¿Ok? Y obviamente, ¿de conclusiones que pondrían? De conclusiones pondrían que pudieron verificar que la clara de huevo está formada por varias proteínas porque por el método de salting out lograron ¿sí? ver que existen proteínas grandes y pequeñas en el sobrenadante, ¿sí? Que aplicaron la técnica de salting out, que lograron precipitar proteínas o que el pH, los metales pesados y los disolventes sí pueden precipitar proteínas, porque precipitaron la clara de huevo. Ese tipo de conclusiones y sus referencias de dónde tomaron la información, ¿ok? Esto sí les cabe en el formato del reporte. Si alguno siente que no cae, puede utilizar otra hoja. Y incluidas las preguntas extra que les dije, ¿no? ¿Cuántas proteínas o de cuántas proteínas está formada la albúmina de huevo? Y segunda, les dejé que buscaran qué color da la prolina con la ninidrina. ¿Se acuerdan? Sí, profesora. Sí. ¿Qué color da? Amarillo. Amarillo. ¿Sí? ¿Por qué? La fórmula de la prolina, jóvenes. La prolina no tiene un grupo amino libre. El grupo amino, sí, ahora que puedan ver su formulita, el grupo amino está incluido en un ciclo, ¿sí? En una estructura cíclica. Por esa razón, les da amarillo. A diferencia de, entonces, de los 20 aminoácidos, 19 les van a dar violeta y uno les va a dar amarillo. ¿Ok? Por último, en este tubo 5,
ecuación de Henderson-Hasselbalch que normalmente utilizan. Porque acuérdense que la ecuación de Henderson-Hasselbalch dice que es concentración de base entre concentración de ácido. Pero aquí ya no tienen concentración de ácido,